grandemente. Y, y tengo el agrado de poder anunciar también para los hermanos que nos escuchan aquí en Uruguay, exclusivamente los hermanos del departamento de Rocha, que estaremos volviendo entonces a congregarnos allí en la ciudad de Rocha, si Dios quiere, a partir de este mes de enero. Gracias a Dios, ya después de solucionado todo este tema de la pandemia y algunas complicaciones que se tuvo por allí, por la ciudad de Rocha. A partir de este mes estaremos volviendo entonces a congregarnos allí en la ciudad de Rocha, si Dios quiere. Y bueno, prosiguiendo entonces con la programación, tenemos el agrado de tener nuevamente a nuestro querido hermano pastor teólogo César Arévalo, desde California, Estados Unidos. Pastor César, como siempre, un gustazo tenerte en nuestra programación, donde seguimos aprendiendo y hay mucho para aprender. Y que no se aburran los cristianos, porque los cristianos verdaderos no se aburren de aprender. Por el contrario, nos agrada y anhelamos a aprender. Y podemos orar tranquilamente y gustosamente diciéndole al Señor cada día, Señor, enséñanos y guíanos a la verdad. Utiliza a tus siervos para guiarnos a la verdad. Pastor Arévalo, Dios te bendiga. Un gusto poder tocar el tema del día de hoy que tiene que ver con los concilios. Bendiciones. Gracias, un saludo a usted primeramente, gracias por darnos la oportunidad en su página, gracias a Dios también por este tiempo, por esta hora, y también un saludo a los que nos están acompañando en la internet, en su página, a los que se van a unir, y también a los que ya cuando se suba este video en YouTube, en las redes, también nos siguen. Un tema muy importante para hoy, la influencia que tuvo el credo niceno y el credo de Calcedonia en la confesión de Westminster. Ahora, esto es un tema que muchos van a decir, ¿cómo? ¿De qué está hablando? No entiendo eso, como que credo Westminster, eso es mezclar, como alguien por ahí me dijo, eso es mezclar plátanos con manzanas. No puede ser. Bueno, en realidad sí puede ser, sí puede ser. Y esto es muy importante para las personas, ya sea si usted es católico o evangélico o reformado, presbiteriano. Es muy importante, tome nota, preste atención. Este es un tema que lleva horas, pero voy a tocar solamente lo básico para que se dé cuenta de qué se está hablando esto. Esto tiene que ver historia y teología. Recuerda lo que siempre digo, la fe cristiana es historia y es teología. O sea, no puede decir solamente historia y nada más, ni tampoco, bueno, teología y se acabó. No, hay una razón. ¿No? Hay una razón. Es como cuando uno va creciendo, yo me preguntaba, ¿pero por qué hacemos esto? ¿Pero por qué se dice esto? O sea, el por qué implica prácticamente una razón. Y en teología, lo que creemos no nace de la noche a la mañana, nadie lo inventó. Hay una razón por la cual creemos lo que creemos. Bueno, vamos a hacer esto hoy y yo quiero que me preste atención. Número uno, dentro del círculo reformado presbiteriano, uno de los distintivos, documentos distintivos, es la Confesión de Fe de Westminster, que prácticamente parte de la Asamblea de Westminster que se llevó a cabo en Inglaterra entre los años 1643 a 1646. Al término ya casi de la Asamblea, los teólogos de ese entonces, que estaban compuestos por puritanos y por presbiterianos, elaboran lo que se conoce hoy la Confesión de Fe de Westminster. Y también el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo Menor, y también el Directorio Público de Oración y la disciplina. O sea, todo eso en conjunto son lo que ellos realmente elaboraron después de unos 4 años de debates teológicos para definir lo que es la fe reformada. Actualmente, dentro de las iglesias presbiterianas, estos documentos
se llaman documentos subordinados. O sea, ¿qué significa subordinado? O sea que reconocemos que la única autoridad es la palabra de Dios, las escrituras, eso ni se duda. Pero justamente para limitar, es una forma de resguardar la fe reformada, hicieron estos documentos. No son inspirados directamente de Dios, no se pone la misma nivel de autoridad de la Biblia, como hacen, por ejemplo, los mormones con su libro de Mormón, o como hacen los testigos con sus documentos, con sus revistas y otras sectas más. Absolutamente no. No va a encontrar ninguna confesión o artículo en las iglesias presbiterianas o reformadas que digan que la confesión de Westminster está a la misma altura en inspiración o autoridad que la Biblia. No, nada de eso. Y digo esto porque muchos, atacando la fe reformada, dicen semejante tontera. Oh, que ustedes creen que esto. No, 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 nada. No existe, no hay nadie, ni un teólogo. Usted puede pasarse toda su vida buscando algún teólogo que diga eso, no va a encontrar. Por eso se llaman documentos subordinados. Y es más, ellos no enseñan estas confesiones no enseñan algo diferente a lo que dice la Biblia. Y le voy a poner un ejemplo. Una de las preguntas es, ¿quién es Jesucristo? Bueno, a la pregunta ¿quién es Jesucristo? La respuesta no va a venir de cualquier persona. Escritura. Y eso lo ponen. Entonces, cuando tiene eso, usted puede enseñar a sus niños. Ahora, el catecismo no es algo, muchos dicen, bueno, es que ustedes inventaron el catecismo. Bueno, le voy a decir quién inventó el catecismo. Y agárrese bien, eso lo inventó Dios. Dice, ¿cómo digo? ¿Cómo? Sí, porque cuando Dios le dice a, a Moisés, Deuteronomio capítulo 6, y esto enseñarás a tus hijos, e enseñarás a tus hijos. Bueno, ¿cómo se enseña a un hijo? A ver, Jorgito, ven. Y Jorgito está ahí tal vez jugando y dice, no, no, ven, Jorgito. Todo hay tiempo, ¿no? Para jugar, para comer, ahora vamos a estudiar. ¿Quién es Dios? Esa pregunta a un niño de 5 o 6 años ya es catecismo. Y bueno, el Jorgito, bueno, tal vez no sabe, le hace y usted le enseña. Al próximo día, a ver, Jorgito, ayer lo que te enseñé quién es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces ya sabe. Entonces, todo ese proceso de enseñanza al niño es catecismo. Entonces, si se dan cuenta, no hay nada inventado. Es un método de enseñanza de conocer sistemáticamente las doctrinas de la Biblia. Bueno, ahora, el contenido. Eso fue escrito en el año 1646. Pero ¿qué pasó antes en cuanto a la doctrina cristiana? Bueno, hay que remontarnos más o menos en el siglo IV en Asia. En el siglo IV en Asia. Bueno, ¿qué pasó en el siglo IV de Asia? Bueno, en el siglo IV y el siglo V hubieron prácticamente los 4 primeros principales concilios en la iglesia cristiana. El primero fue el concilio de Nicea en el año 325. El segundo, el concilio de Constantinopla en el año 381. El tercero, el concilio de Éfeso, 431. Perdón, el de Constantinopla, 381. Efesios 431. Y el último, concilio de Calcedonia, 451. Ahora, hubieron 3 concilios más, pero esos 3 concilios están en relación a estos 4 primeros. Ahora, estos 4 primeros es lo que ellos definieron, ¿no? La fórmula teológica de nuestra fe en cuanto a la naturaleza de Cristo y en cuanto a la Trinidad. ¿Quién es Cristo? Y la razón justamente que hicieron eso es porque durante esos primeros siglos aparecieron herejías que atacaban o querían definir, pero de una forma errónea, la naturaleza de Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es hombre? En su relación con María, si nació de María, entonces no fue Dios, porque Dios no nace, ¿no? Fíjese, no fue Dios, porque Dios no nace. Dios, por definición, es eterno. O sea, Dios no puede nacer de una mujer. Pero si es Dios, entonces no fue hombre. Porque ¿cómo Jesús va a ser hombre cuando hizo milagros? Entonces tuvo que hacer más que un hombre. No, resucitar a los muertos, ningún hombre hace eso. Entonces, hay algo ahí que hace que Jesús no sea simplemente un hombre. O sea, todas estas preguntas se hacían y aparecieron diferentes teorías.
muchas sectas, muchos teólogos, que inclusive sus definiciones cayeron ya en la herejía, fueron condenados o dieron lugar a que se reúnan, ¿no? Las principales patriarcados después en el siglo IV, V en adelante. La persecución de los cristianos hizo que muchos cristianos salgan, ¿no? Entonces ya no eran perseguidos. Entonces Dios ya cambió la cara del cristianismo, porque por los 300 primeros años el cristianismo fue perseguido por los emperadores romanos. Concilio de Nicea, ¿de qué hablaron? Bueno, ahí se elaboró el credo niceno en contra del hereje Arrio, ¿no? Un obispo, ¿no? Arrio avanzó su herejía, su teología en muchas partes de Europa, de África, ¿no? Al punto que era considerado ya algo ortodoxo, ¿no? Algo ortodoxo. Él negaba que Jesús era Dios, lo puso como un ser creado y que obviamente no era divino, ¿no? Entonces hubo un gran debate teológico. Así que en el año 325 se lleva a cabo el concilio de Nicea, en donde ellos ahí justamente elaboran lo que se llama el credo niceno. Para el año que es 431 hay otro concilio, el concilio de Éfeso, ¿no? Más de 200 obispos de ese entonces asisten. Recuerda que en ese entonces había 5 patriarcados, el de Jerusalén, el de Antioquía de Siria, el de Alejandría de Egipto, el de Constantinopla, en lo que es Turquía, y Roma. De los 5, Jerusalén ya había perdido para ese entonces poder o influencia religiosa, lamentablemente. Ya había perdido. Quedaban 2 en competencia, que era Antioquía de Siria y al mismo tiempo Alejandría de Egipto. Las 2 escuelas teológicas que siempre competían. De ahí salieron los grandes teólogos. Y bueno, en Éfeso, en el año 431, declararon, ¿no? Que María era la madre de Dios, como una respuesta al obispo de Constantinopla, Nestorio, que aunque no negaba la divinidad de Cristo, hacía de Cristo una persona esquizofrénica y bipolar. O sea, él le enseñaba que Jesús tenía 2 personalidades en su persona, una divina, una humana. Él era el que estaba en desacuerdo con lo que ya se había enseñado y aceptado de que María era la madre de Dios, el Teotocos. Él decía, no, es imposible porque Dios no nace. Dios, por definición, no tiene principio, no tiene fin, y por lo tanto, menos aún nacer de una mujer. O sea, el título Madre de Dios lo rechazó. Entonces él decía, lo más acertado es decir, Madre de Cristo, o el Cristotocos, ¿no? Pero realmente había otro personaje ahí, ¿no? El gran Cirilo de Alejandría, ¿no? Un obispo muy inteligente, teólogo, fue declarado teólogo doctor de la iglesia, ¿no? San Cirilo. Él, de Alejandría, dijo, no, esto no está bien. Así que hubo un debate también referente, al final condenaron a este Nestorio, ¿no? Y condenaron también su herejía. Entonces ahí es donde ellos elaboran también un credo. Pero ese credo, 20 años después, se traduce en el credo, ¿no? De Calcedonia, que fue en el año 451, donde también condenan a Euticos. Euticos enseñaba lo opuesto, ¿no? Euticos decía, bueno, no, en realidad, sí, Cristo es Dios, decía. Pero ya, claro, él se fue al otro extremo. Decía, Cristo es Dios y su humanidad eventualmente fue absorbida por la divinidad, así que no fue humano. Entonces, tanto se condenó a Arrio, se condenó a Nestorio y se condenó a Eutico. Entonces, de todo esto salen 2 credos, el de Nicea, que es aceptado por la Iglesia Católica Romana, por las iglesias ortodoxas y también por la mayoría de las iglesias protestantes presbiterianas, y también el credo calcedonio, lo cual también es aceptado por la Iglesia Católica Romana, por la Iglesia Ortodoxa y por las iglesias históricas reformadas y también presbiterianas. Ahora, eso es aceptado, eso no se pone en duda, ¿no? Pero en 1646, perdón, 44, después que unos
que a casi 150 años de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en Alemania. Entonces se reúnen ahí. Ya pasaron más de 100 años, ya hay iglesias reformadas, iglesias presbiterianas, ¿no? Entonces se reúnen en la gran asamblea de Westminster en Inglaterra, ¿no? Con el propósito de elaborar, ¿no? Un sistema, principio de creencia, de teología sistemática de todas las iglesias sanas, reformadas que habían en ese entonces. Y bueno, después de muchos años de debate, ellos hacen la confesión de fe de Westminster. Ahora, muy interesante eso, porque si ya se aceptó, como dije al principio, el credo de Nicena, el credo de Calcedonia, entonces, ¿qué relación hay con la confesión de fe de Westminster, que fue realizado casi 1000 años después? Bueno, vamos a ver aquí la relación que hay, ¿no? Entonces, eh, voy a leer lo que dice la confesión de fe de Westminster en el capítulo 8, ¿no? El capítulo 8, en la entrada número 2, referente a Jesucristo. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, siendo el mismo eterno Dios, de una sustancia e igual al Padre. Escuchen bien. Donde en el cumplimiento del tiempo vino y tomó sobre sí la naturaleza humana. Eso es lo que se conoce como la kenosis, ¿no? Con todas sus propiedades esenciales, ¿no? Con sus debilidades comunes, sin embargo, sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, para que las naturalezas completas, perfectas y distintas de la divinidad y de la humanidad fueran inseparablemente unidas juntas en una persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Sin embargo, un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ven ahí, esa es la confesión de fe de Westminster, la entrada número 2 en el capítulo 8. Ahora, el que no sabe tal vez de historia, por ejemplo, del concilio o el credo de Nicea y de Calcedonia, no puede decir, bueno, qué bonito, amén. Pero lo que no saben es que la pregunta es, ¿de dónde sacaron esas palabras? ¿De dónde sacaron esas definiciones teológicas? Bueno, ya hemos leído, vamos a poner aparte eso, y voy a leerles lo que dice el concilio niceno, ¿no? El concilio niceno. Dice así, el concilio niceno fue adoptado en el año 325 en el primer concilio de Nicea, ¿no? Y dice así, creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, mira lo que dice aquí. Creo en un Señor Jesucristo, unigénito Hijo de Dios. Y fíjense, la Confesión de Westminster dice el Hijo de Dios. ¿Ves? Nacido del Padre antes de todas las edades. Dice la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios y verdadero Dios, de una sustancia igual que el Padre. Igual que el Padre. ¿Qué más dice el credo? Dice, Dios de luz, Dios, Dios, Dios verdadero, del verdadero Dios. Mira lo que dice, Dios verdadero, del verdadero Dios. Ahora, este es el punto en donde muchos heréticos atacaban porque decían, bueno, está hablando de dos dioses, el Dios verdadero y de otro verdadero Dios, o sea que son politeístas, pero no se refiere a eso. Mire bien lo que dice. Por eso hay que saber leer. Dice, Señor Jesucristo, unigénito Hijo de Dios. Él es Dios verdadero, del verdadero Dios. O sea, en realidad no hay contradicción, porque sería ilógico decir, bueno, él es Dios verdadero de un falso Dios. Oiga, si el Padre es un falso Dios, entonces no hay lógica para deducir que el Hijo es verdadero Dios. Si es verdadero Dios, es porque el Padre es verdadero Dios. Así que no hay problema. Dice engendrado, pero no creado. Hay una gran diferencia entre la palabra engendrar y crear. Y este es el problema que muchos justamente atacan el concepto de María, Madre de Dios, porque ellos ven a Jesús como que fue creado.
Pero en realidad no se habla de creación. Se habla de ser engendrado, que es diferente. Consustancial con el Padre. La palabra consustancial significa homousías, de la misma sustancia. Homousías, y es que exactamente lo que dice la confesión de fe, de la sustancia igual con el Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, la confesión de Westminster ha sido influenciada en ese aspecto por el credo niceno. Ellos no lo inventaron. Ellos están tomando exactamente el mismo concepto teológico del credo niceno, los teólogos de Westminster. ¿Qué más dice? Dice, engendrado, consustancial con el Padre, por Él, por Jesús, fueron hechas todas las cosas. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo. Eso es lo que se llama la kenosis, ¿no? El vaciamiento de la gloria de Cristo cuando vino y tomó forma humana. Es lo que habla Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, en el principio del el verbo era con Dios, consustancial con el Padre, la misma sustancia, y era Dios, o sea, homousías, la divinidad. Y más abajo dice, y ese logos se hizo carne. Eso se llama la kenosis. Entonces ahí Juan está diciendo de la naturaleza de Jesús, que es el logos divino, logos humano, porque se hizo carne. Eso se llama justamente la kenosis. Entonces dice aquí consustancial, o sea, homousías, de la misma sustancia del Padre, que es lo que está diciendo también la confesión de Westminster. Dice, con todas las propiedades esenciales, ¿no? Y debilidades, pero sin pecado. Y dice aquí, por nosotros, nuestra salvación descendió del cielo, por el Espíritu Santo, se encarnó la Virgen María, y eso está en la Biblia, ¿no? Que el poder del Altísimo te cubrirá y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. El poder del Altísimo, no de José, sino del Espíritu de Dios, o sea, hijo de Dios, pero al ser engendrado en el vientre de María, hijo de hombre, o sea, dos naturalezas, homousías, consustancial con Dios, homousías, consustancial con el hombre a través de María. Esto es lo que está diciendo aquí, o sea, que es bíblico. Y dice aquí la confesión de Westminster, concebido por el poder del Espíritu Santo, y que dice aquí el credo niceno, encarnado por el Espíritu Santo. Y dice aquí, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y que dice el credo niceno, en la Virgen María, se hizo hombre. Prácticamente el mismo sentido, con diferentes palabras, pero se refieren a María no como María, sino como la Virgen María. Fíjese, la Virgen María. O sea, los teólogos de Westminster tenían conocimiento del credo, de la importancia teológica, cristológica del credo niceno. Y dice aquí, el cual es verdadero Dios, verdadero hombre. ¿No? Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿No? Y bueno, sin embargo, un Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, esto es lo que dice el credo niceno. ¿Cuál es la influencia entonces ahora del credo de Calcedonia? 20 años más tarde, en el credo de Calcedonia, se hace y se elabora el credo de Calcedonia en referencia a la naturaleza de Cristo, que nosotros, todas las iglesias históricas creemos eso, ¿no? Y vamos a ver la influencia que también tuvo el credo de Calcedonia en la confesión de Westminster. Es muy importante. El credo de Calcedonia empieza diciendo, nosotros, ¿no? Entonces, siguiendo a los santos padres, todos con un mismo consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente eso fue la confesión histórica de la iglesia cristiana. Esto es mucho antes que aparezcan los reformadores, 1000 años antes, 1000 años antes. Y dice, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. ¿Qué dice la confesión de Westminster? Siendo el mismo Dios de una sustancia igual con el Padre, homousías, y en el cumplimiento del tiempo tomó sobre sí la naturaleza del hombre, kenosis. Dice abajo la confesión de Westminster, perfecto, completo, en naturalezas distintas, la divinidad y la humanidad. Verdadero Dios, verdadero hombre. Que dice aquí el credo de Calcedonia, perfecto en deidad, perfecto en humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Igual como dice la Convención de Westminster. O sea, los teólogos de Westminster prácticamente sabían
y tomaron los conceptos teológicos del credo de Calcedonia en el año 451. Es increíble. Esto es algo, a mí me sorprende, porque aquí están afirmando la autoridad eclesiástica del concilio de Calcedonia y del concilio de Nicea. ¿Qué más dice? Consustancial con nosotros según la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, que dice la Convención de Westminster, dice, con todas las propiedades, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, pero sin pecado. ¿De dónde sale sin pecado? Del concilio, del credo de Calcedonia, del credo de Calcedonia, lo mismo. ¿Qué más dice? Engendrado ante todos los siglos del Padre según la deidad. ¿No? Y dice aquí, en estos últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María. ¿Y qué dice aquí? Siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. ¿Qué más dice aquí? La Virgen María, que es la Madre de Dios, Theotokos. La Confesión de Westminster no usa la palabra Theotokos por una sencilla razón, no porque niega, porque prácticamente está todo ahí. O sea, la conclusión es que ellos creían, ¿sí? Pero la razón que no lo hacen es porque, recuerde, estaba el catolicismo. Entonces ellos no querían dar lugar a pensar que ellos también estaban posicionando a María en una posición más allá de lo que es. Pero prácticamente al estar de acuerdo con todo lo que dice Calcedonia, estaban aceptando también que María es la Theotokos. Y luego voy a explicar por qué se llama María, Madre de Dios, porque el concilio de Calcedonia la definió así. Dice, según la humanidad, uno y el mismo Cristo. Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundible, inmutable, indivisible, inseparable, en dos naturalezas. Ahora, mira lo que dice aquí. Para que la naturaleza distinta, perfecta y completa de la divinidad y de la humanidad esté inseparablemente unida junto en una persona. Y mira lo que dice aquí. La distinción de las naturalezas no es quitada de ninguna manera por la unión, sino que la propiedad de cada uno se conserva. Y aquí dice, para que las distintas naturalezas sean inseparablemente juntas en una persona, inseparablemente distintas. Dice, se conserva y concurre en una persona. Y dice aquí, inseparables, unidas en una persona. ¿Se dan cuenta? En una persona, dice la Confesión de Westminster, el credo de Calcedonia dice en una persona. Eso se llama la hipóstasis. Una subsistencia, no separado ni dividido en dos personas. Claro, aquí le está respondiendo a Nestorio, porque Nestorio creía eso, que Jesús tenía dos personas, dos voluntades. Eso hacer de Cristo una persona esquizofrénica y con doble personalidad. Y dice, pero uno y el mismo Hijo. Y aquí dice, el cual tal persona es verdadero Dios, verdadero hombre, pero un Cristo, o sea, Jesús. Y dice, unigénito, Dios la palabra, el Señor Jesucristo. Porque así, desde el principio los profetas enseñaron, el Señor Cristo nos enseñó a sí mismo y el credo de los santos padres nos ha transmitido. Entonces vemos aquí realmente que el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia en sus credos, realmente tuvieron gran influencia en la redacción, en el uso de las palabras y los conceptos teológicos de la confesión de Westminster. Y otra cosa muy importante también, tiene que ver con lo que escribió Cirilo de Alejandría. Cirilo de Alejandría escribe una carta a Nestorio de Antioquía, el cual se oponía al uso del Theotokos. Y Cirilo escribió una carta larga, lo he leído todo, pero solamente voy a poner un extracto muy pequeño, pero que sintetiza la razón por la cual se utiliza el Theotokos, Madre de Dios. Dice, se usa el Theotokos porque este es el sentimiento de los padres santos. Fíjese, o sea, Cirilo está usando el testimonio
de los padres de la iglesia que le antecedieron, testimonio de los padres santos. Por lo tanto, ellos decidieron en llamar a la Santa Virgen la Madre de Dios. No porque, no en el sentido de que la naturaleza del Logos o su divinidad, escuchen bien, tuvo su origen en la Virgen María. A eso no se refiere, sino más bien porque de ella nació el cuerpo santo con un alma racional al cual la palabra, siendo personalmente unida, o sea, el Logos, se dice que nació de acuerdo a la carne. Entonces, se dan cuenta, ahí prácticamente está sintetizando la razón y el concepto ortodoxo de la palabra Theotokos. Él refuta totalmente a Nestorio en el sentido de que si decimos Madre de Dios no es porque Dios tuvo su origen en ella, claro que no, sino de que la palabra nació en el cuerpo humano del alma racional, ¿no? En ese caso de Jesús, ¿no? Al cual personalmente se unió y nació de acuerdo a la carne, y por eso se llama Madre de Dios. Ahora, eso es muy importante porque con eso dio el martillazo final a esta herejía. Claro, la herejía no terminó. Hoy en día hay congregaciones en Asiria y en otras partes del Oriente en donde siguen la doctrina nestoriana. Sí, 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 siguen. Aunque después dicen de que ya la iglesia nestoriana confirmó y están de acuerdo. No sé hasta qué punto eso realmente estén de acuerdo, o si son todos o si son algunos grupos. Eh, pero esa es la diferencia. El concilio de Calcedonia define históricamente, teológicamente, la ortodoxia de la naturaleza de Cristo, lo cual es prácticamente son Jesús es Dios hombre, ¿no? El Logos se hizo carne, ¿no? Nació de la Virgen María, por eso se llama Madre de Dios, y como dice el mismo, uh, aquí está, Calcedonia, Él nació para salvarnos de la Virgen María, según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Señor unigénito, para ser reconocida en dos naturalezas, ¿no? Homoousias, que son inconfundibles, inmutables, indivisible e inseparable. La distinción de estas naturalezas, divina y humana, no se quita ni quita la unión de la otra, sino que cada propiedad conserva su propia naturaleza en una persona. Eso se llama la hipóstasis, la unión de lo divino y lo humano en una persona. Una persona, no dos personas. No se separa ni se divide en dos personas, como decía Nestorio, pero es el uno mismo, unigénito, Dios la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Esto es lo que se llama como la hipóstasis, que uh, que se enseña y se ratificó en el Concilio de Calcedonia y que es la base de la creencia de las iglesias históricas católica romana, ortodoxa, griega y también de las congregaciones protestantes reformadas presbiterianas. Aquí voy a dejar esto y voy a dar entonces paso a nuestro hermano. Ahí va. Vamos a poner el volumen. Perfecto. Interesante el tema, interesante, interesante, la verdad, como siempre, sobre los concilios y las definiciones conceptuales, podemos decir así, sobre cómo debemos de entender la naturaleza de Cristo, ¿no? Y esto es importantísimo. Sé que para muchos quizás es nuevo, es algo que de repente cuesta entender, pero tiene toda su cristología detrás y es fundamental entenderlo, ¿no? Y lo importante es ver la relación que tiene las confesiones, porque otras confesiones reformadas también de alguna manera hacen alusión a estas confesiones tan antiguas, ¿no? Eh,
no es que los presbiterianos o los reformados calvinistas, etcétera, estamos divorciados de toda la historia de los concilios, de los primeros concilios ecuménicos. Como decía bien el pastor, están estos concilios reflejados en la confesión de Westminster. Y eso nos alegra, saber que no estamos pisando sobre baldosas, podemos decir que están sueltas, sino que estamos pisando suelo firme. ¿Por qué suelo firme? Porque todo esto se discutió con grandes hombres de Dios y se tiene argumentos muy sólidos. Escuchaba yo atentamente el pastor hablando sobre lo importante que es entender a Cristo como un ser, un individuo con dos naturalezas, pero no separar las dos naturalezas, porque separar las dos naturalezas nos harían ser herejes. Tener una naturaleza mayor que otra también nos complicaría nuestra postura cristocéntrica, ¿no? Entonces tenemos a un ser que es verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos naturalezas están intrínsecas en este ser, o sea, pertenecen a este ser y es un solo ser. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Porque como decías tú, si no tendríamos a un ser bastante bipolar, ¿no? Un rato Dios, un rato hombre. Claro. Un rato Dios, un rato hombre. Que hay muchos por ahí, por las redes, que tratan de explicar algunas situaciones así, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cómo enfrentó el hecho de que Cristo tenía que ir a la cruz? Bueno, el Cristo hombre tenía miedo, pero el Cristo Dios no tenía miedo. Entonces, hay que ver en qué momento era Cristo Dios y en qué momento era Cristo hombre, ¿no? Yeah. Cuando estaba arrodillado ahí que dijo, Padre, pásame de mí esta copa, era el Cristo hombre. Pero cuando dijo, Dios, quiero hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad, ahí era Cristo Dios. Entonces tenemos a una especie de, como este ser del Señor de los Anillos, ahora no me acuerdo cómo se llamaba ese bicho raro, que parecía que tenía problemas de bipolar, Claro. era bipolar, ¿no? Que hablaba con él mismo y Sí. que discutía. Sí. Y ese sería el Cristo que muchos pintan. Ajá. O que cuando nosotros queremos entender el Cristo que están narrando, es un Cristo parecido a ese bicharraco del Señor de los Anillos, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Así que algún fanático del Señor de los Anillos que esté viendo, después dirá el nombre de este ser que aparece en el Señor de los Anillos. Que parecía que tenía dos voces dentro de él, ¿no? Un rato hablaba uno, un rato hablaba otro, totalmente bipolar y esquizofrénico. Y eso sería el Cristo de algunos. Claro. Pero el Cristo que se ha definido en esos concilios es un Cristo no bipolar, Claro. no esquizofrénico, sino un ser con dos naturalezas. Y no se pueden separar las naturalezas, Claro. ¿no? Claro. Escuchaba también referente a eso cuando Jesús caminó en el agua y él dice, yo creo que el que caminó en el agua fue Dios que usó los pies de Jesús. Y entonces yo dije, ¿cómo es eso que Dios usó los pies de Jesús? Sí, él se metió a los pies y caminaba, no se hundió, porque si se hubiera salido Dios, se hundía y se mataba. Mira esa explicación totalmente descabellada. Claro, sí. Es que, bueno, por eso tenemos unicitarios, y unicitarios tenemos varios tipos de unicitarios, ¿no? Exacto. Hay varios tipos de unicitarios que tratan de explicar todo esto. Algunos llegan a decir que Jesucristo al final es como un saco de carne, porque claro, ellos tratan de explicar algunos eventos que los deja muy mal parados a ellos, ¿no? Cuando Cristo le ora al Padre, cuando Cristo está en la cruz, ¿cómo explican que Cristo diga, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces ellos dicen, entonces para explicar eso, tienen que dar unas piruetas bárbaras y no explican nada.
las explicaciones que dan, o sea, son más locas que las preguntas que se hacen. Sí, sí, sí. No, 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 es que es realmente, esa es la razón por la cual es muy importante, inclusive para los amigos evangélicos, y eso lo digo, amigo evangélico, usted si salió del catolicismo, salió, claro, tal vez no conoció su religión, es la verdad. La mayoría de los católicos que abandonan su religión no conocen su religión, no conocen el clero, no han estudiado. Ahora, no es que digo que se hubieran quedado, pero si hubieran conocido su teología bien, créame, yo creo que más del 50% de los que dejaron el catolicismo no lo hubieran hecho. Porque ahí justamente se enseña esto. El credo de Nicea, el credo calcedonio, que son los más importantes a lo que puedo ver, el credo de Éfeso también, porque ahí se define la Trinidad, por ejemplo, la Trinidad. ¿De dónde viene ese concepto de tres personas en un solo Dios? El testigo te va a decir, oh, ustedes creen en tres dioses. El unicitario se burla, oh, ustedes creen en un fenómeno que tres dioses. O sea, son gente que claro, caen en lo ridículo, son herejías, pero esa es la razón por la cual se define qué es la Trinidad. El que está fuera de eso, lamentablemente, es herético. ¿Quién es Cristo? El que está fuera de eso, lamentablemente, es herético. Para proteger lo que se llama la sana teología, la sana doctrina. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya salieron los fanáticos del Señor de los Anillos, que Ajá. estarán esperando alguna otra entrega Oh, de la serie, ¿verdad? Y dice que el personaje se llamaba Gollum. Sí, es oh, verdad, el bicharraco ok. ese que era medio esquizofrénico, que hablaba con él mismo como si fueran dos personajes, tres, no sé, ni me acuerdo. Gollum. Con Para él muchos mismo. Cristo es un tipo de Gollum, ¿no? Ajá, sí, sí, Que, sí. totalmente esquizofrénico. Pero Ya. bueno, esperemos que estos videos los ayuden a reflexionar, a pensar sobre la cristología, sobre cómo definir a Cristo y bueno, que podamos ser de bendición. Y bueno, no le robamos más el tiempo, querido pastor. Eso sí, estuve hablando con Guido y me dijo que usted mañana va a hacer un video con él, ¿puede ser? Sí, para los amigos que te están siguiendo, los hermanos también del grupo, mañana él es doctor de teología, si no me equivoco, es doctor de teología, ¿eh? Sí, 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 Ok, el sí, doctor de sí, exacto. teología, el señor Guido, me invitó para hablar sobre el tema de los 5 puntos del calvinismo. Ahora, es un tema, otro tema mal entendido, manoseado, abusado, o sea, no saben ni lo que es 5. Entonces, mañana voy a empezar con la historia. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Recuerde la pregunta clásica en religión. ¿De dónde viene esto? No lo acepte, ¿no? Amigo evangélico, ¿no? Porque le dicen, mira, acaba de levantarse de la tumba. No lo crea. Pregunte quién se levantó, cuál tumba, quién lo vio, de dónde fue. O sea, asegúrese que es verdad y no un cuento. Así que mañana vamos a ver la historia de qué es 5 puntos de calvinismo. ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué es importante? Mañana le esperamos. Amén. Interesante tema para el diálogo. Yo voy a estar pendiente ahí porque me parece interesante que se tenga un diálogo con un hermano, un teólogo católico, sobre los 5 puntos del calvinismo, ¿no? Porque hoy por hoy, lamentablemente, se está recibiendo mucha información de terceros, ¿no? Y muchas veces por no recibir información de las fuentes, podemos decir así, de primera mano, y recibir informaciones de terceros, es que hoy se desconoce todo. Expiación limitada para algunos es una locura, perseverancia de los santos es una permisión a pecar, porque eso es común, cuando dicen, no, porque ustedes son los que creen que hay que pecar y que si se peca no se pierde la salvación, que se puede ser fornicario, que se puede ser borracho, porque ustedes creen en la perseverancia de los santos. Entonces uno dice, pero ¿de dónde sacaste esa información? ¿Qué libro leíste? ¿Qué libro leíste para decir que la perseverancia de los santos quiere decir que se puede pecar y que está todo bien y que tenemos permiso para hacer lo que se nos antoje? ¿Qué libro has leído? Está claro que un libro reformado no es.
tiene que ser un libro de alguna persona que desconocía totalmente la fe reformada o era muy mala, ¿no? O era una persona muy perversa que dio una versión no, podemos decir, oficial de lo que es el calvinismo y la fe reformada. Pero bueno, así que, queridos amigos, ya saben, mañana atento a el video que lo vamos a estar retransmitiendo también, este diálogo, este conversatorio junto al pastor César Arévalo y nuestro querido hermano Guido de Confesión Católica también. Muy interesante va a ser esa charla. Pastor, bendiciones, nos encontramos el día jueves, si Dios quiere. De igual manera, a usted también y a todos los hermanos y amigos que nos acompañaron, pasen un excelente, digamos, ya buenas noches, porque ya es de noche. Adiós. Amén. Bendiciones.